Dijimos en la clase pasada que íbamos a estar trayendo el día de hoy el libro de números. El libro de números. En la escritura original se llama Bamidbar. Bamidbar en el texto original en hebreo. Y se le puso números a este libro y vamos a ver más adelante por qué. Forma parte de lo que es el Pentateuco, la Torá. Este libro es el cuarto libro del Pentateuco, el cuarto libro de la Torá, Bamidbar, conocido en este lado del mundo, en el mundo occidental, como números. Fue de los escritos de Moisés, cuenta con 36 capítulos y la palabra Bamidbar en hebreo significa en el desierto. En el desierto. Luego que se hace la primera traducción de la palabra, que se entiende que fue en la Septuaginta, la primera traducción fue al griego en la Septuaginta, se le conoce como números por la referencia a lo que es al censo que se hace en este libro. Por eso se le pone como título en esa traducción que se hizo al griego de este libro, Bamidbar, se le pone el nombre de números haciendo referencia al censo que se hizo. Pero Bamidbar, como dijimos al principio, es una palabra hebrea que significa en el desierto. Y nosotros, los de este lado del mundo, muchas veces tenemos una percepción diferente a lo que es un desierto, de lo que son esas personas que ya han habitado en el desierto y que ya han tenido experiencia en el desierto. Nosotros también en el ámbito espiritual, muchas veces vemos el desierto como una desgracia, vemos el desierto como una tragedia, pero cuando nosotros profundizamos en la escritura, nos damos cuenta que verdaderamente el desierto lo que es un campo de entrenamiento para nosotros. ¿Por qué? Porque en el desierto Dios nos enseña a depender de Él. Dios nos enseña a quitar cosas de nuestra vida. Dios nos enseña a no aferrarnos a nada, a vernos sin nada, solamente de la dependencia de Él. El desierto es un campo de entrenamiento. Y por eso es que Él entra a este pueblo al desierto para Él entrenarlo. Para Él entrenarlo. Este pueblo recibió entrenamiento en el desierto y su presencia le acompañaba, claro. Todos sabemos que este pueblo gozaba de la presencia de Dios cuando la palabra dice que de día había una columna de nubes sobre ellos y de noche una columna de fuego, porque en el desierto la temperatura en el día son muy cálidas y de noche son muy frías. Por eso es que esa arena tiene esa propiedad, esa arena desértica, es por el clima, que el suelo es así desierto, porque de día hay mucho frío, de día es muy caliente y de noche mucho frío. Entonces él, como el pueblo contaba con su presencia, de día la nube le cubría del calor y le dirigía hacia donde él quería que se movieran, y de noche el fuego lo calentaba y también le dirigía. Entonces, Bamidbar en el desierto no es una tragedia como muchas veces nosotros lo vemos, lo entendemos, lo interpretamos de esa manera. Desierto significa también en el ámbito espiritual campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento donde Dios nos enseña a desprendernos de todo, a no aferrarnos a nada, solamente a Él, a su presencia, a su gracia, a su favor. Y eso fue lo que Él hizo con este pueblo, introducirlo en ese desierto para Él entrenarlo y ser el pueblo que hoy en día es. Pero ya en el nombre de números se lo da la primera traslación de la Biblia al idioma griego, que se conoce como la Septuaginta,
y haciendo referencia al primer censo, que realmente no es el primer censo de Israel. Hay una diferencia entre el censo que aparece en Génesis 45. Aparece un censo que fue cuando Jacob desciende a Egipto con sus hijos. Ese vemos que es el primer censo realmente que se produce. Y se lo voy a leer porque vamos a hacer esta noche comparación entre ese censo que se produjo en Génesis, y este censo que se produce ya cuando el pueblo estaba en el desierto. Amén. Oiga lo que dice. Génesis 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, a los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Pero en el verso 26 dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. 76. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. 70 personas entraron a Egipto. Entonces vemos que realmente aquí aparece una cuenta de lo que es el pueblo de Israel en ese entonces, antes de ellos entrar a Egipto. Sabemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos con un propósito, el propósito de Dios, de hacerlo el segundo al mando en Egipto. José, cuando se ve bendecido por Dios, saca de su corazón todo resentimiento, amén, de sus hermanos. Y José se ve que era una persona muy temerosa de Dios y con búsqueda de Dios, porque luego que la persona lo venden sus hermanos, él lo perdona y llora cuando ve a sus hermanos. Sus hermanos no se acordaban de él, pero él sí se acordó de ellos. Amén. Y José hizo por ellos, por sus hermanos, y lo llevó allá a donde José tenía ese poderío, que era el segundo al mando en Egipto. Entonces salen el papá de José, sale Jacob y sus hermanos hacia la tierra de Egipto, y aquí aparece este primer censo, que ellos eran 76. 76. Entonces vemos que aquí, en este libro de Bamidbar, de Números, aparece un censo, pero hay una diferencia entre este censo de Génesis y el censo que aparece aquí, que se lo vamos a leer, el censo que aparece en Números. Oiga como dice: habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el día primero del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: hagan el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, según sus casas paternas, por el número de sus nombres, todo varón por su cabeza, de la edad de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército de Israel. Los contarán según sus legiones, tú y Aarón. Amén. Vemos aquí establecida la diferencia entre ese censo que lo vemos en Génesis del pueblo de Israel, y el censo de aquí que se hace en este libro de Bamidbar de Números. Eso está bien claro, lo de
lo del censo, lo de el primer censo que habla, como decía el hermano Vladimir, en el libro de Génesis, y luego aquí en el libro de Números, que habla del otro censo que se hizo. Está bien claro. Yo quiero resaltar algo, y es que los lugares que esta persona visitaron después que salieron de Egipto, ellos no se quedaron, tuvieron que acampar en numerosas partes, y, y eso fue como un centro, un reclutamiento para el Señor sacar lo mejor de ellos, cada lugar que ellos visitaban. Y el monte Sinai, donde se dieron todos los mandamientos que el Señor habló con Moisés, donde se estableció todo, donde se estableció lo que es el Pentateuco, lo que estamos estudiando durante toda esta semana. Luego fue el desierto de Parán. Luego Cades, también era un desierto. Arán, Edom, Amón, cada uno tiene una referencia. Lo que pasa es que no voy a entrar en detalle para poder darle participación a los demás. Basán, campos de Moab, Moab y Galán. Pero sí voy a decir algo sobre Moab. El rey de Balán, de Moab, atemorizado por los israelitas, llamó al famoso hechicero Balán para que maldijere a Israel desde los montes por sobre donde los israelitas acampaban. Pero Jehová hizo que Balaam, en cambio de pronunciar en cambio de pronunciar maldición, lo que pronunciara, lo que saliera de su boca fue una palabra de bendición. Ese hombre, ese hechicero, él pensaba que iba a detonar cosas negativas sobre el pueblo. Miren, señores, él está bajo la cobertura de Dios, algo tremendo, porque aún con nuestras dificultades que nosotros tenemos por nuestra propia concupiscencia, la debilidad que tenemos, el que se pone a detonar palabra necia en contra suya, en contra mía, se la ve cara a cara con Dios, cara a cara con Dios. Y me llama mucho la atención porque este rey pensaba como que atemorizado por lo que él veía, porque él dijo, wow, toda esta gente salieron de Egipto, mira todo lo que han pasado, todo ese proceso que esa gente han pasado, todos esos sitios que yo le mencioné, ellos acamparon en todos esos sitios, acamparon, en todos esos sitios estuvieron acampando, ahí el Señor iba purificando y quitando, purificando y quitando, purificando y quitando, matando cosas en ellos, porque ellos estaban a un paso de llegar a su destino, pero era necesario que ellos pasaran todo ese proceso. Y eso me llama mucho la atención, porque hoy en día nosotros vemos eso, que nos encontramos con situaciones donde se detonan cosas negativas en contra de usted, en contra mía, pero simplemente para Dios bendecirnos. Diga gracias por todo lo que se dice gracias, que el Señor es que pelea por usted, en el nombre poderoso de Jesús. Hay que darle gracias a Dios por todo, porque pueden venir otras cosas positivas que no va a florecer nada que digan en contra tuya. Pues en mi trabajo yo tuve un ascenso producto de un chisme donde yo me estaba volviendo loca y yo dije, ay Dios mío, del tiro me van a botar. Y lo que hicieron fue poner mi nombre en la palestra, llamaron a mi supervisor, fue un tema de una confusión. Llamaron a mi supervisor y mi supervisor dijo, pero Kirsi, pero esa niña lo que ha hecho es ayudarme con esto y con esto y con esto. Esa niña es extraordinaria, esa niña ya es lo mejor que yo he conocido en el Poder Judicial, que yo he andado todos los tribunales. Y después de ahí pasaron como 3 meses y me mandaron a buscar para un ascenso en otro tribunal. Porque por producto de un chisme pusieron mi nombre ahí. Tuvieron que hablar de mis cualidades, gracias al Señor, que de eso fue lo que se habló al final del día, no pudieron hablar de otra cosa. Y yo fui favorecida. Así que, porque yo no soy persona de consagrarme en iglesia, Vladimir sabe que es primera vez que yo tengo un grupo de
con cristianos y conociendo más de la Biblia, pero siempre he sido temerosa y he reconocido su presencia. Pero por cada experiencia que me va pasando en la vida, es que yo me doy cuenta que de verdad esa frase de darle gracias a Dios por todo es muy, muy cierta, muy verídica. Hay una Amén. diferencia entre el censo que vemos en Génesis y el censo que aparece aquí en este libro de Números. Y es que en Génesis 46:3 dice: Jehová, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ahora bien, el mismo Jehová es que le dice a Jacob que descienda a Egipto, pero él no le muestra a Jacob en ese momento lo que va a suceder con ellos estando en Egipto. No le muestra la esclavitud en la que van a ser sometidos, simplemente le muestra la promesa de que serán una nación grande y de que su presencia estará con ellos. Esa es la promesa que se le da aquí al pueblo de Israel en Génesis. Ahora bien, hay un número de personas que entraron, que lo dijimos que fueron 70 los que entraron a Egipto. Ahora, el censo que aparece aquí en número no es un censo que incluya a niños como el censo de Génesis, no es un censo que incluya a mujeres, sino es un censo militar. Un censo militar. ¿Por qué? Porque dice que cuente la cabeza de todo varón que sale a la guerra del ejército de Israel. De todo varón que cuente la cabeza. O sea, no es un censo de señores, de personas mayores, no es un censo de niños, no es un censo de mujeres, sino es un censo militar. Ya el pueblo empezó ahí, o ya hubiese adquirido una experiencia militar, ya una experiencia de guerra, ya era un pueblo guerrero. Y también empezó a verse la promesa de la multiplicación, la promesa que se le hace en el Génesis, de que será una nación grande. De 70, ¿ustedes saben cuántas personas ya cuando se hace este censo en número tenía Israel solamente en el área militar? 603,550. Eso es para que nosotros veamos que la palabra de Dios se cumple en nosotros. Aun cuando pasamos por esclavitud, aun cuando pasamos por el desierto, aun cuando estamos en el estado que esté, cuando Dios declara una palabra sobre nosotros, amén, esa palabra se cumple. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Que por la cosa física que vemos a nuestro alrededor, amén, no vemos la palabra cumplida, pero la palabra se está cumpliendo. Pero hay cosas que no empañan la vista, que no nos permiten ver lo que Dios está haciendo a favor de nosotros. Amén. De 70 por todo, 603,550. Para ese entonces, uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, con 600,000 personas que salen a la guerra. Ahí vemos la palabra de Dios cumplida. Amén. Pero que ellos no la veían así por la preocupación que quizás tenían y por la condición que tenían y por el lugar donde estaban, pero sí la palabra ya se había cumplido, ya estaba cumpliéndose la palabra en ellos. Esa es la diferencia de los dos censos. Esa es la diferencia de los dos censos. Y con relación a lo que señaló nuestra pastora Kirsi de Balán y Balac, de que cuando Dios a nosotros nos bendice, no hay forma que el enemigo nos pueda maldecir. Eso es una realidad. Eso es algo muy cierto. Dios pelea por nosotros nuestra batalla. Amén. Él es fiel y verdadero. Él no nos deja solo a nosotros. Pero ¿qué sucedió con Balac y Balaam? Luego que Dios entra a este pueblo, a este entrenamiento en el desierto, amén, que pasan por un sinnúmero de cosas, por el censo, Dios le enseña los deberes, las leyes, amén, el pueblo se rebela, ellos empezaron a dar quejas y a quejarse y se rebelaron, amén, pasaron por todo eso porque no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo en ellos. Dios le enseña la autoridad y los deberes de los sacerdotes y de los levitas, Dios le enseña todo eso, amén, y luego ellos todavía permanecen en el desierto. Entonces ahí es que Dios trae a la escena a Balán y a Balac, pero con un propósito que él lo trae.
no fue fácil para el pueblo de Israel purificarse. Por eso también aquí vemos otro segundo censo. No fue fácil. Israel tuvo que aprender a olvidarse totalmente de Egipto, de lo que aprendieron en Egipto. Israel tuvo que aprender a depender de Dios. Israel tuvo que aprender a obedecer, Dios dándole jalones de oreja en ese desierto. Ellos rebelándose, y Dios diciendo que, y Moisés diciendo que es un pueblo de dura cerviz. Y en un momento determinado ya Dios dijo: Moisés, yo voy a acabar con esta gente. Y Moisés también se inclina y pide misericordia por Israel. Amén. Todo eso pasó a ese pueblo hasta que fue purificándose, hasta que fue dejando cosas. Por eso pasa también con nosotros hoy en día. Dios a nosotros nos da la promesa. Dios a nosotros nos acerca a su camino. Dios pelea por nosotros. Amén. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos gusta ir al desierto. ¿Por qué? Porque en estos días no han vendido un evangelio de aire acondicionado y de confort. Eso es lo que se vende hoy en día. Entonces no nos dicen que cuando nosotros venimos a estos caminos tenemos que ser procesados como el oro. ¿Y cómo es que el oro se procesa? Con fuego. Es con fuego que el oro se procesa, porque que Dios tiene que ver qué es lo que nosotros somos. A Dios nadie le va a venir con cosas carabelitas, ni le va a meter gato por liebre. No. Entonces Él tiene que probarnos. Nuestra fe será probada. Amén. Entonces, hoy en día, en algunos lugares, no voy a decir que en todo, lo que se predica es el evangelio de la chulería, de que no hay sacrificio, de que no debemos sacrificarnos para Dios, de que no debemos ser obedientes a Él y a su palabra. Y el desierto no se nos mienta muchas veces. Y sí, vamos a pasar por el desierto. Sí, vamos a pasar por situaciones. La palabra lo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Así como libró a Israel de todo esto, así mismo Él va a estar con nosotros. Y así mismo como anduvo con Israel, de día columna de nube, de noche columna de fuego, así mismo también Él va a estar con nosotros, pero con una condición: es que tenemos que obedecer su palabra. Es que Él nos da un pruebín, nos da un examen cada cierto tiempo. Si no pasamos el examen, vuelve y nos lo repite, porque a Él no se le puede hacer chivo. Su presencia está en todo lugar. Entonces aparece este elemento, Balac, que era un profeta. Amén, era un profeta, pero tenía una condición: que el tipo al que le ponía el ojo y le decía te va, se iba. Al pueblo que el tipo maldecía, ya no había nada que buscar. Entonces el pueblo acampa alrededor de Moab, y este rey se pone nervioso cuando ve este ejército numeroso alrededor de ellos, y manda a buscar entonces a Balá para que lo maldiga. Balá intenta maldecir a Israel, pero no puede. ¿Pero por qué no puede? Porque en ese entonces el pueblo de Israel andaba en integridad. En ese entonces andaba en integridad. Le dijo él, la respuesta que le dio a Balaam: no se ha hallado iniquidad en Israel, no lo puedo maldecir. ¿Qué quiere decirnos eso a nosotros? Que cuando nosotros andamos en integridad delante de Dios, no hay brujito, no hay trabajo de hechicería, no hay mal de ojo, no, oye, no, nada que no, oye, es que podemos beber cosas mortíferas y no nos va a hacer daño. Es que tenemos su protección con nosotros. Es que no hay forma que el enemigo pueda con nosotros cuando nosotros andamos en integridad, cuando no hay iniquidad en nosotros, cuando nosotros obedecemos la palabra del Dios que nos llamó. No hay forma que el enemigo pueda con nosotros. Y esta enseñanza la vemos aquí en este libro que estamos tratando de Números. Esa misma cosa nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida hoy en día. La integridad que ese pueblo exhibía en ese entonces es la integridad que tú, que yo tenemos que exhibir hoy en día, que somos siervos del Señor, para contar con su protección. Cuando nosotros alcanzamos ese nivel de integridad, nosotros no vamos a tener que estar mendigando bendiciones ni estar pidiendo oraciones, porque es que las bendiciones no seguirán a nosotros. Las bendiciones van a andar atrás de nosotros, y nosotros entonces vamos a ver cuál es la que más nos conviene según el propósito de Dios, cuando andamos en integridad. Y es importante, es muy importante nosotros conocer estos detalles que arrojan la Torá, que arroja el Pentateuco. Porque si nosotros no nos cimentamos en esto, no vamos a poder interpretar los evangelios correctamente.
Cuando se nos habla de un desierto en los otros capítulos, en los otros libros bíblicos, no vamos a saber lo que es, vamos a tener una idea rara de lo que es un desierto. Amén. Cuando se nos habla, por ejemplo, en Apocalipsis, de la doctrina de Balaam, no vamos a entender lo que es si no escudriñamos este asunto. Del mensaje a las 7 iglesias, de la iglesia que permite que Jezabel opere dentro de ella, de la iglesia que mantiene la doctrina de Balaam. Balaam, ¿usted sabe lo que dice ese tipo? Al no poder maldecir al pueblo, le dijo a Balaam, oye, no lo puedo maldecir, pero vamos a hacer lo siguiente. Búscate de las mujeres más hermosas que tú tengas, la moabita. Búscate 2 o 3 de ellas, búscate un corillo de moabita. Y vamos a chubársela a esos guerreros de Israel para que tú veas cómo lo vamos a hacer caer. Y así fue la única forma hicieron caer al pueblo. Sí, fue la única forma que lo hicieron caer en pecado. Amén. Cuando ellos empezaron a juntarse con esas mujeres, que esas mujeres lo indujeron a ellos de manera engañosa, a ellos adorar ídolos de esos pueblos. Y así fue que pudo caer el pueblo de Israel. Así fue que pudo ser engañado. Y eso a los hombres de guerra de hoy en día tiene que servirnos de experiencia. El enemigo no nos va a atacar de frente porque sabe que somos gente de guerra, gente de fuego, gente de un ejército. Él va a mandar moabitas para que nos seduzcan, para que nosotros caigamos en su lazo engañadamente y ahí hacernos tremendo lío. Como hay muchos hermanos, amén, que hemos escuchado que han caído en ese asunto. Entonces nosotros no lo juzgamos, no lo perseguimos, no lo acusamos porque no es nuestra labor, es de orar por ellos y de ayudarle a levantar. Pero lo que le sucede a ellos debe servirnos a nosotros de experiencia para nosotros no caer en esa práctica, para toda doctrina de Balaam que quiera meterse, en nuestro vínculo, en nuestras congregaciones, nosotros erradicarla de una vez, identificarla y erradicarla, para que seamos un pueblo victorioso. Amén. Para que contemos con su presencia, su favor y su gracia, para cuando venga alguien a querernos maldecir, no pueda, porque no haya iniquidad dentro de nosotros. Amén. Podemos decir que con toda esa tentación y con todo eso que pasaron ahí, Dios les mostró muchísimas cosas. Podemos decir que ese pueblo salió victorioso, todo eso que salió. Él lo lleva al desierto para libertarlo espiritualmente, porque ellos eran libres físicamente, pero estaban atados por las costumbres egipcias, por las prácticas egipcias y por todas esas cosas. Aún ellos viendo todo lo que Dios hizo por ellos, que abrió el Mar Rojo, que destruyó el ejército de Faraón, que los pueblos que se levantaban en contra de ellos, Dios lo entregaba en su mano. Aún ellos viendo todas esas cosas, algunos todavía añoraban a Egipto. Lo que pasa con nosotros, que vemos las cosas que Dios hace con nosotros, que nos aparta del mundo, que nos da una nueva identidad. Y a nosotros a veces nos llegan esos pensamientos y añoramos cosas que hacíamos antes, que beberse un trago alguno, que lo que fumaban se recuerda que fumaban, que lo que hacían ciertas cosas, los mujeriegos se acuerdan de las mujeres que tenían. Todas esas cosas, así mismo pasaba con ellos en ese entonces, pero vale resaltar que en el segundo censo que aparece aquí, también se ve, y podemos notar más adelante, que el pueblo que salió de Egipto no fue el pueblo que entró a la tierra prometida. Ellos perecieron en el desierto por su dura cerviz, porque no se doblegaron ante Dios. Amén. Ahora, los que sí entraron a la tierra prometida fueron la descendencia de ellos, que ya nacieron con otra mentalidad. Amén. Ya nacieron comiendo palabra de Dios. Ya nacieron con lo que Dios le había enseñado. Amén. Ya eran producto de ese trabajo que Dios hizo con el pueblo. Ellos sí entraron a la tierra prometida, la generación que salió de ellos. Pero el pueblo, lo que salieron de Egipto exactamente, esa gente no vieron la tierra prometida por su problema que tenían de rebelarse ante Dios, por la oposición que ellos le ponían a hacer la voluntad de Dios. Amén. Realmente hubo 2 personajes que sí entraron
pero eran porque ellos se guardaban, que fue Josué, eran como la mano derecha de Moisés. En ellos no nació el deseo de reemplazar a Moisés. Todo lo contrario, ellos estaban al servicio del hombre de Dios. Cuando un hombre o una mujer de Dios reconoce el manto de un líder, es difícil que el enemigo siembre cosas en su corazón. Eso pasó con estas dos personas, Josué y Caleb. Ellos se dejaron dirigir todo el tiempo por el Señor y estaban ahí mano a mano con Moisés. Ellos no sabían que iban a ser recompensados de esa manera, ni por la mente le pasaba. Porque Josué duró mucho tiempo llorando a Moisés. Mucho tiempo duró él llorando a Moisés. Y con respecto a la primera pregunta que hizo Carlos, de por qué la tribu de Judá es menos en número que las otras tribus, eso es un pensar mío. Tengo que escudriñar, pero pienso que es porque de ahí es que sale nuestro Redentor, el león de la tribu de Judá, porque el Señor no vino hacia aparataje. Eso somos nosotros que siempre queremos estar metidos en el aparataje, en llamar la atención, en sonar. No, él vino a marcar una diferencia en todo el sentido de la palabra. Esos son mis pensamientos según los conocimientos bíblicos que tengo, pero vuelvo y le reitero, eso es lo que yo pienso. Hubieron dos personas solamente de esa generación que entraron a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Ni el mismo Moisés entró a la tierra prometida. Después que él se fajó tanto, que luchó tanto, que se dejó usar de Dios tanto, que clamó por el pueblo, que hizo intercesión por el pueblo, que llevó a cabo esa ardua misión, que se enfrentó con el faraón, que abrió el mar rojo, toda esa cosa. Luego de todo ese trabajo, por alguna falla que tuvo Moisés ante Dios, Dios le dijo que él no iba a ver la tierra, que él no iba a entrar a la tierra prometida y se la mostró de lejos. Amén. Entonces le dijo que quien iban a entrar el pueblo a la tierra prometida tampoco eran los hijos de Moisés. Moisés tenía hijos. No eran los hijos de Moisés como hacen algunos líderes hoy en día, que sus reemplazos son sus hijos. Los que siguen el ministerio son los hijos de ellos, no. Uno tiene que entender que el dueño de este asunto es Dios, no nosotros. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, ya tú cumpliste el propósito. Ahora el que te va a reemplazar va a ser este muchacho, Josué, tu siervo. Y así como dice la pastora Kirsi, Josué mostró siempre una fidelidad a Dios y fidelidad a Moisés. Nunca aspiró, nunca conspiró y siempre se mantuvo al servicio de Moisés en todo tiempo. Siempre se mantuvo al servicio de él. Y él y Caleb fueron los que introdujeron al pueblo a la tierra prometida. Amén. Entonces, yéndonos a lo que es ya el versículo 48 de este primer capítulo, que Carlos resaltó esto, de la tribu de Leví. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, pero a la tribu de los Leví no contará ni los censará dentro de los hijos de Israel, sino tú asignarás a los Leví sobre el tabernáculo, el testimonio, sobre todos sus utensilios y sobre todo lo que es de él. Ellos portarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos los servirán, y alrededor del tabernáculo acamparán. Él no permitió en este momento que los Leví sean contados. Amén. Sino le identificó cuál era la labor de los Leví, que eso lo tratamos en clases anteriores, que muchas veces las personas interpretan que los levitas son personas que cantan, que tienen ese talento de cantar, que tienen ese talento de la adoración. Los levitas eran personas designadas a servir al servicio del tabernáculo, de los utensilios. Ellos eran los que armaban, desarmaban el tabernáculo, lo movían. Estaban también al servicio de los sacerdotes, de la línea sacerdotal arónica.
Ellos estaban al servicio de esa persona, los levitas. Se le dice hoy en día levita a una persona que adora, a una persona, eso, usted puede ser levita de la tribu de Judá, usted puede ser un adorador de la tribu de Judá, usted puede ser un adorador de la tribu de Benjamín, usted puede ser un adorador de la tribu de Manasés, usted puede ser un adorador de cualquier tribu, de cualquier nación. Eso no lo encaja usted en ese sentido de que solamente los levitas, una gente porque adore se les llama levita. Aquí establece cuál era la función de ellos, que Dios lo apartó para él. Y a esta gente también, a los levitas, no se le dio tierra cuando la tierra se repartió. No se le dio propiedades. Amén. Porque lo de ellos era servir en el tabernáculo, servir a los sacerdotes. Esa era la función de los levitas. Amén. ¿Alguien más con alguna pregunta, con algún comentario, con alguna aportación con relación a lo que hemos tratado esta noche? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera agotar un turno, decir algo, participar, preguntas con relación a esto? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, pues seguimos entonces con lo que es la función de los levitas. Como dijimos, habló el Eterno a Moisés diciendo: "He aquí, yo he tomado a los levín dentro de los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abre matriz de entre los hijos de Israel. Entonces serán para mí los levín, porque mío es todo primogénito. En el día que maté a todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré para mí todo primogénito de Israel, desde la persona hasta la bestia, míos serán, yo soy el Eterno". Habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: "Cuenta a los hijos de Leví según sus casas paternas, por su familia, todo varón de la edad de 1 mes para arriba lo contará". Oiga la diferencia de este censo de los levitas. Las demás tribus fueron contados a partir de 20 años para arriba. Todo el que saque espada, todo el que pelea, todo el que pertenece al ejército. Amén. Fueron contados. Cuando fueron contados las demás tribus, él dijo: "No me cuente a la tribu de Leví, porque son míos. Lo tengo para una función determinada". Por aquí vemos cuando él dice, ya da la orden de que lo cuenten. No igual que a la demás tribu, no al igual que a las demás personas, sino de 1 mes para arriba lo contará. De 1 mes para arriba. Y aquí él hace referencia en el verso anterior, amén, que de él lo tiene como su primogénito, que él lo tiene como primogenitura de él, un cuidado especial con ellos, un cuidado especial con los levitas. Amén. Yo quiero hacer una aportación sobre el libro que estamos estudiando, el libro de Números, y es en el capítulo 27, donde por primera vez se toma en cuenta lo que es la participación de una mujer, como fueron las hijas de Zelofead, que ellas reclamaron algo que le pertenecía a ella. Anteriormente, las mujeres no tenían derecho a ninguna herencia. Sí, no tenían derecho a nada. Nosotras no teníamos derecho a nada, señores. Y ahí estas mujeres se armaron de valor y rompieron con esa maldición. Sí, por eso es que nosotros tenemos que leer Biblia, porque por la Biblia aquí registra la palabra. El hermano Vladimir está muerto de la risa. Sí, aquí ella dijeron: "No, espérate, yo no le puedo entregar lo mismo a otro", y eso. Este hombre, Zelofead, no tuvo hijos, sino hijas. Entonces, ellas no heredaban, las mujeres no heredaban anteriormente, las mujeres no eran herederas, sino solamente los varones. No teníamos derecho a nada. Sí, y ellas dijeron: "Pero esto no puede ser así, entonces lo de nosotras lo tiene que gozar otro". No, y ellas llevaron la queja a Moisés, y Moisés tuvo que escucharla a ella. Sí, él tuvo que escucharla, y él le dijo, él fue sabio, él le dijo: "Yo voy a hablar con el Señor, vamos a ver lo que él dice". Y el Señor ahí dijo: "No,
Es verdad, están diciendo ella, sí, dale lo suyo a otra, pero hay algo y era que ella no podían casarse con hombres de otras naciones porque ellos entendían que su herencia se la iban a La quitar. palabra dice que él es padre de huérfano y defensor de viuda. Y es bueno que la pastora Kilsi haya traído esto también a colación, porque muchas veces nosotros nos enciegamos, mayormente los hombres, más cuando no conocemos bien las escrituras, creemos que la mujer no tiene ningún derecho realmente a nada, muchas veces. Y no es así, y ahí vimos, como la palabra nos enseña, a la luz de la palabra, que sí, por orden de Dios, sí, las mujeres tienen derecho también a poseer bienes. Allá donde nosotros nos congregábamos, donde tú te congregabas, lo primero, allá siempre el pastor decía, el hombre la cabeza, la mujer tiene que estar sujeta al esposo, pero la mujer también hay que tomarla mucho en cuenta, porque la mujer, Dios le da una sabiduría enorme. Si la mujer te dijo por ahí no te vaya, papá, que te va a ir mal. Ya lo sabes, tú sabes muy bien que siempre el pastor te estaba diciendo y decía. Amén, amén, así es. Y él Así. lo dice. Pero eso depende también porque en algunos casos la mujer tiene un liderazgo más que el hombre en el ámbito ministerial. Y a veces a nosotros se nos vende la idea que el líder exactamente tiene que ser el hombre. Y a la luz de la palabra a veces vemos, no te voy a decir qué pasa constantemente, a veces vemos que la mujer es la que ejerce el liderazgo. Vemos mujeres como Esther, vemos mujeres como Débora, que sí ejercieron liderazgo y no necesariamente fueron hombres en ese entonces. Lo que sucede que a veces nosotros mismos no le damos, no la reconocemos, pero cada generación tiene su Débora, tiene su Esther. Cada generación tiene mujeres así, pero mayormente a nosotros nos cuesta reconocerla, mayormente, pero es así.